Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en la tercera sesión de PACMIC 36 años, veredas recorridas, historias que contar. El día de hoy nos acompañan dos personas que han participado de diferentes modos en la convocatoria. Una de ellas fue beneficiaria y otro de ellos es promotor cultural desde hace unos muy buenos años. Tenemos a Berta Hernández Castillo del estado de Hidalgo y a Raúl Tapia González, promotor cultural de la Unidad Regional de Querétaro. Sin más, los saludamos desde la Dirección General de Culturas Populares y les mandamos un fuerte abrazo desde la Dirección Regional y Municipal. Y pues bueno, el tiempo apremia y así que pues empezamos contigo, Berta, si nos quieres platicar quién eres, cómo te acercaste al PACMIC, cómo lo conociste, cómo es que se atravesó en tu camino y en tu destino. Bueno, cualitiotac, ama kenike anistoque, kenike antaneshilique panille yexitonali, Nawa no toca, Berta Hernández Castillo, Wandi Ewa Denica Chililico Huexotalte, es Berta Hernández Castillo, soy originaria de Chililico, Huejutla, Hidalgo. Berta, cuéntanos un poco sobre cómo es que este proyecto que hiciste en el municipio de Huejutla de Reyes en Huejutla, Chililico, Chililico, Huejutla, Hidalgo. Cuéntanos un Huejutla, poquito cómo Hidalgo. es la danza por la cual el grupo participó, cómo se conformaron en el colectivo de mujeres, qué representa la danza y lo más importante, cómo se enteraron de la convocatoria. Bueno, pues empezaré de cómo empecé de un principio, ¿verdad? Bueno, pues empecé en el año del 2010. 2010 empezamos a danzar. Anteriormente ya danzábamos de pequeñas, pero después de ahí se dejó un tiempo, pues ya cada quien pues se juntó, ¿verdad? Nos juntamos y dejamos de danzar. Luego de ahí ya, pues aquí, anteriormente nada más era danzar de niñas, no señoras. Entonces, pues ya las niñas nos dimos cuenta que ya dejaban, les daba pena danzar, ¿verdad? Entonces yo como estábamos ahí en una fiesta patronal que iba a haber un día antes, estábamos haciendo unos tamalitos y luego pues nada más estaban los músicos ahí y las niñas tocaban la campana y nadie se acercaba porque aquí en mi comunidad se acostumbra de que se toca, cuando tocan la campana es quiere que se reúnan en las iglesias, en las capillas que tenemos. Entonces tocaban la campana y no se acercaban las niñas, dos, tres, y no, ya les daba pena. Entonces yo les dije, ¿y por qué no nosotras para animar a las niñas? Empezamos a danzar y ya de ahí ellas pues ya nos van a seguir y así sin ensayo ni nada, nos preparamos, al siguiente día danzamos en la fiesta patronal y sin ensayo ni nada, ni cantos ni nada, pero pues ya sabíamos de pequeñas cómo danzábamos, ya teníamos pues los cantos, no se nos había olvidado. Empezamos a danzar, de ahí anduvimos invitando las muchachas, niñas y señoras, ¿verdad? También. En ese momento pues ensayamos muchos y sí, de ahí ya surgió de que las niñas se acercaron, ya no les dio pena de danzar y nosotras que empezamos del 2010, de ahí las señoras que no nos dio pena, ¿verdad? De rescatar nuestra cultura para que no se pierda de lo que nos han dejado nuestros ancestros. De ahí ya en otros, porque aquí no son colonias, aquí nosotros en la comunidad Chililico es grande, tiene muchos barrios, son barrios. Entonces ya al siguiente año ya nos dimos cuenta, las demás señoras también ya hicieron su grupo y es lo que me dio gusto a mí de que nosotros empezamos de que no nos dio pena
participar, de rescatar nuestra cultura. De ahí animamos a las demás señoras de otros barrios, ya empezaron a danzar también. Igual nosotros anduvimos tocando puertas, invitando a las señoras y niñas que tenían para que participaran con nosotros, y ya de ahí empezamos a danzar. Después de ahí danzábamos nada más en las fiestas patronales. Así cada que había fiestecita nos reuníamos y íbamos a danzar. Después de ahí, como ahorita ya estoy en una danza que en el 2015, otra vez anduve de casa en casa, ahora sí invitando a las señoras que estemos al 100 de la danza. Tenemos que ensayar, tenemos que sacar cantos, escribir cantos, porque nosotras como danza Santa Cecilia que somos, nosotros también escribimos tenemos nuestra propia letra. Nos reunimos, componemos nuestros cantitos y ya formamos un grupo de 10 personas. Entre el grupo tengo señoras, señoritas y niñas. Así las niñas ya las tenemos y que ya no les da pena. Ahorita donde vamos en fiestas patronales que vamos a danzar, las pongo, las chiquillas, yo le digo mis chiquillas, mis chiquitas, las pongo enfrente y no les da miedo de ser delantera, de guiar a todas las compañeras, porque no es fácil igual estar en una danza, es guiar, de estar enfrente, es guiar a todas tus compañeras, tanto en pasos, en cómo sonar la sonaja, en canto, todo eso tiene que ir al son del violín. También uno tiene que saber dónde va a entrar para cantar. Tiene uno que acoplarse con el violín para poder cantar en los giros, en todo lo que se hace. Luego de ahí fuimos a en Choquizoquipan, municipio de Meztitlán. Hay una iglesia es Virgen de la Asunción, y fuimos haz de cuenta ahí a hacer un ritual. Fuimos al cerro, llevamos ofrenda, llevamos flores, veladoras, comida, todo eso, refresco, y subimos en un cerro pues muy bueno. Ya no encontré el video que le había comentado, teníamos un video donde estábamos subiendo rocas, nada más, no había caminos, pero muy bonito, es 1 hora de caminar para llegar al cerro donde fuimos. Muy bonito. De ahí surgió que subí el video, se hizo viral. De ahí nos dieron la invitación, nos contactó el que era antes el director de Casa de la Cultura por el video, dio con nosotras y ya nos dio la invitación de participar con ellos, de llevarnos estuvimos primero, participamos en la fiesta de ahí de las huastecas que hubo, también fuimos en Coyoacán, en el arte populares, ahí estuvimos también danzando. Y de ahí ya empezamos a trabajar con Casa de la Cultura, nos llevaban a donde había encuentro de danzas, participábamos ahí. Luego me marca el profe Melitón, el que era el director en aquel entonces, me marca y me dice, Bertita, ¿qué crees? Que hay un proyecto y podemos meter para que salga para ustedes. Tienen que venir urgente. Ya fuimos, metimos papelería, nos fueron a capacitar, nos vinieron a capacitar. Aquí nos mandaron a llamar a Zacualtipán, fuimos a Zacualtipán. Cuando nos mandaban a llamar a Pachuca, íbamos a Pachuca. Y así, gracias a Dios, salió el proyecto para nuestro grupo de danza. Lo que salió, instrumentos, ropa, vestuario, como el que traigo ahorita. Mi vestuario, son listones, traigo listones, son todos del proyecto, collares, mi blusa bordada, mi falda que traigo que no se ve, de ahí salieron las sonajas e instrumentos. Y gracias desde que tenemos todos los instrumentos del PACMIC, ¿verdad? El proyecto PACMIC que nos llegó,
hemos estado saliendo, no batallamos, nos reunimos, ensayamos, salimos en fiestas patronales a danzar y estamos más unidos con mi grupo, con mis compañeras y compañeros del trío que forman. Estamos, es un grupo que hacemos y nos llevamos muy bien, nos acoplamos muy bien. De hecho, hoy vamos a tener un ensayo con ellos. Nosotros porque tenemos fiestas patronales, vamos a estar el 3 de agosto, el 5 de agosto, el 8 de agosto, 22 y 23 de agosto. Tenemos ahorita fechas ya apartadas donde vamos a ir a participar en las fiestas patronales. Y entonces, antes de ir allá en las fiestas patronales, tenemos que prepararnos, tenemos que ensayar con nuestros cantos, con nuestros pasos, tenemos que estar bien para llegar allá donde vamos, ahora sí, a danzar. Son 10 horas que danzamos nosotros, 10 horas y las 10 horas son cantar. Bueno, claro que tenemos unos 20 minutos a media hora de descanso de ahí hasta que se completen las 10 horas, pero es danzar y cantar. Muy bonito. Y las personas que nos dan la invitación que vayamos a sus fiestas patronales, pues igual les gusta también cómo danzamos, porque pues nosotras las señoras, como le digo, yo llevo niñas, señoritas, pero no, donde vamos somos más responsables, porque hay también que puras niñas y luego andan saliendo y nosotros no. Donde vamos, después de danzar, nos sentamos a un lugar donde estamos ahí en grupos, nos ponemos a platicar y todo. Si es a veces pues nos hablan ¿verdad? En ese tiempecito de descanso, pues ahí podemos hacer muchas cosas, pero ya cuando entramos al 100, danzando y cantando. Entonces, Berta, digamos que de ser beneficiaria, ¿es tu primer proyecto como beneficiaria PACMIC? Así es mi la verdad, como les comenté ese día, yo no sabía la verdad, no sabía ni cómo, pero gracias al que era el director, me guió, me dijo, ¿sabes qué? Van a hacer esto y esto. Bueno, aunque no era, nada más me guió y ya después de ahí dije, no, ya, ahora sí aprendí, ahora voy sola y ya andábamos para Pachuca, ya nada más con mis compañeras, somos 3 las que andamos muy así unidas para todos lados, reuniones que nos hablaban y todo, pues ahí estaba, y más yo, porque pues yo era la representante de ahí, tenía que estar yo ahí para cualquier firmar documentos y todo, pero pues ya con el primer nos guió, nos enseñó el profe, me llevó una vez, ya después, ahora sí, ya podemos movernos solas y todo, pues ya conocimos, sabíamos dónde íbamos a llegar, con la licenciada donde llegábamos, nada más me dio la dirección y llegamos, pero todo bien, gracias a Dios y gracias al proyecto también PACMI que nos dio, no hemos batallado, hemos estado al 100 y vamos a seguir danzando para rescatar nuestra cultura, así para que no se pierda, porque si le dejamos, se va a perder y no hay que dejar que se pierda, hay que levantarlo. A mí me gustaría, bueno, en uno de los segmentos que continuamos, justamente hacer esta pregunta hacia ti de qué piensas sobre, más allá de qué piensas, sobre cómo era antes de que ustedes fueran beneficiarias y ahora, ¿no? Después de que fueron beneficiarias del proyecto. Y me parece muy importante e interesante tu entusiasmo, escucharte en este sentido de cómo de ser beneficiaria, pues también eres una promotora cultural ahora, ¿no? Estar tocando las casas, de animar a las personas, a las infancias, a las personas mayores, porque tienes mucha razón, de pronto nos gana la vergüenza o el qué van a decir o el yo no, ¿no? Yo no soy apta para eso, pero al ver
proyectos de este tipo y conocerlos y también de pronto verse reflejados en el otro, pues animan a más gente y esto también es una labor muy importante de los promotores culturales que llevan y operan el PACMIC, en este caso, en tu caso, los promotores de Hidalgo, pero pues también están los promotores de todo el país y hoy en esta tarde nos acompaña uno de ellos, que es un promotor del estado de Querétaro, que es Raúl Tapia González, que a mí me gustaría que nos contara un poquito sobre su experiencia justamente en este otro lado de cómo atender a las personas que se acercan, que tienen todas estas dudas, que de pronto no saben por dónde avanzar, cómo hacerle, entre muchos temores que implica a veces hacer un proyecto, ¿no? Como que ya la propia palabra misma de pronto a veces nos cierra, pero pues bueno, están estos entusiasmos como el de Berta que dice, bueno, de aquí para adelante, ¿no? Entonces, Raúl, por favor, si nos quieres platicar un poquito de tu experiencia desde el 97, nos contabas aproximadamente que estás en estos caminos y veredas de la promotoría cultural. Te escuchamos. Bien, muchas gracias. Primero que nada, pues eso, ¿no? Agradecer este, este tipo de espacio en donde, como su nombre lo dice, caminos, veredas, historias que contar, porque es importante, me parece muy, muy bonito este texto que ponen eh, ustedes para denominar un poco la actividad, ¿no? Nosotros como promotores también tenemos esas historias, también tenemos que contar y esas veredas por las que hemos recorrido para de alguna forma contribuir a lo que ha sido el desarrollo del programa, ¿no? Del PACMIC. Y gracias nuevamente porque nos dan la oportunidad también de contarlo, ¿no? Normalmente, como promotores culturales, unidades regionales y directivos y demás, buscamos las condiciones para que los portadores de cultura, para que los que tienen esos conocimientos y saberes ancestrales, los puedan expresar, ¿no? Como puede ser este tipo de plataformas. Pero bueno, el que nosotros tengamos oportunidad también de comentar me parece bien, bien importante e interesante para comprender un poco más de manera general el programa. Es importante tener la información sobre todo de los portadores, pero también de cómo se realiza esta actividad desde la institución, desde culturas populares y sobre todo en campo. ¿Sí? Quisiera contarles de entrada, bueno, mis inicios son en la Ciudad de México. Yo la mitad de mi vida la viví en la Ciudad de México, soy originario de allá, de Ciudad de México, y la otra mitad la llevo de este lado, de Querétaro. Ya dentro de poquito seré más queretano que defeño, ¿verdad? Pero bueno, allá yo empiezo en el año de 1988 en la extinta Dirección de Promoción Cultural del CONACULTA, que fue antecesor de la Secretaría de Cultura. Posteriormente, a los 2 o 3 años, paso al Departamento de Informática en Culturas Populares y ahí entro a esta parte que tiene que ver con un área que también es importante del PACMIC, que es el área administrativa y que es de donde surge en sus inicios justamente la RENIC, que es un sistema nacional en donde es una base de datos en donde se concentra la información de todos los proyectos a nivel nacional. Desde ahí es de donde yo empiezo a conocer el PACMIC, desde la parte administrativa, desde hacer los trámites para hacer toda la papelería que tiene que ver con la cuestión administrativa del programa. Me empezó a llamar la atención desde ahí. 2 años después llego a Querétaro, me dan por cuestiones de residencia, de cambio de residencia, me dan un cambio a la unidad de Querétaro y en ese año, allí en la unidad regional, pues no había ni computadoras, ¿no? Entonces, pues yo llegué y dije, pues, ¿qué voy a hacer, no? El jefe de la unidad en ese entonces, una persona muy sensible, don Carlos, en paz descanse, don Carlos García, me dice, ¿sabes qué? Pues aquí hay que hacer promotoría cultural. Y yo le digo, bueno, pues
pues tú dime qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo hay que hacerle? Yo venía de un área de informática, ¿no? En donde aparentemente no tenía mucho que ver el tema de la promoción cultural. Pero bueno, a partir de ahí me mandan a comunidad a acompañar a dos promotores muy importantes de ahí de la dirección de la Unidad Regional Querétaro, que es con quien en este acompañamiento empiezo a conocer el mundo de la promotoría cultural, al lado del PACMIC, ¿no? Yo los veía cómo daban talleres, cómo le hablaban a la gente, cómo involucraban en la comunidad el programa, cómo lo asentaban, y me empezó a enamorar esa parte, ¿no? Yo no tenía mucho que ver, pero bueno, empezó a gustar. Hubo un hecho bien importante a partir del cual visualizo un poco más el trabajo del promotor cultural. En una ocasión me invita Enrique Barajas, promotor cultural encargado del PACMIC en ese año, y empieza a atender como a 20, 25 personas. Yo vi que pues les decía a uno, les decía a otro, les platicaba, y yo quise ayudar. Me llevo para un lado a unas señoras, 4 o 5 señoras, y empiezo a decirles de qué se trataba el PACMIC. Yo había leído el manualito, ¿no? Y de pronto al final me dice una señora, cuando les digo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que revisemos? Y me dice una señora, mire, pues está bien todo, yo lo que quiero saber es cuándo nos dan el recurso, cuándo me toque el recurso. Yo me quedo, pero decepcionado de mi asesoría que di, ¿no? ¿Por qué? Porque la señora no había entendido que tenía que participar, hacer un proyecto, que tenía que hacer todo el trámite de lo que es el PACMIC, ¿no? Ella lo que quería era saber cuándo se le iba a dar el recurso. Y además era para compra de gallinas y conejos, ¿no? Porque quería hacer un proyecto que tenía que ver con la producción, ¿no? En ese sentido de avícola, ¿no? Yo me quedé y dije, ahí en ese momento dije, es muy importante la labor que hace uno, porque como puede beneficiar, como puede afectar también. Es una actividad que tiene mucho que ver para que un proyecto pueda tener salida. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero que no tiene el conocimiento o no tiene el acercamiento a estas o a las tecnologías o a las nuevas formas de tramitar ante el gobierno recursos, ¿no? Para la realización de sus actividades. Como no están acostumbrados a ello de pronto, la labor del promotor cultural es súper importante en ese sentido, y ser sensibles, sobre todo, tener ahorita lo que comentaba la compañera Berta, ¿no? Me habló, me dijo que había un proyecto que le iba a hacer de tal o cual forma, ¿no? Si no es esa labor, ¿cómo llega a Berta, ¿no? ¿Cómo aterriza su propuesta? Son portadores de la cultura que tienen saberes riquísimos, ancestrales, pero que de pronto se van reproduciendo a como ha sido tradicionalmente, a como Dios da a entender, sin saber de pronto muchos de ellos que ni siquiera llegan a saber que las instituciones de gobierno como culturas populares puede apoyar, puede contribuir a ese desarrollo y salvaguarda del patrimonio cultural del cual son ustedes portadores. Y esa es nuestra labor, es súper importante. Por eso nosotros como promotores culturales tenemos que tener esa sensibilidad, ese conocimiento y acercarnos a las comunidades con esas herramientas que son básicas, ¿no? Más allá de otras cosas, ¿no? Que por ahí he escuchado antropólogos y demás, creo yo básicamente es esto, la sensibilidad de poder ser una persona que llegue a la comunidad y que se ponga en los zapatos de la comunidad, ¿no? Para saber qué y cómo y qué se requiere. Muchas veces no va más allá de la convocatoria y lo que dice exactamente, ¿no? Yo he visto a compañeros que tengan su convocatoria y reciben proyectos y bueno, está bien, ¿no? En la unidad regional, hablo de la unidad regional, pero para mí es importante dialogar, para mí es importante reflexionar con la comunidad y que de ellos mismos salga el proyecto o la actividad. Y para nosotros es nada más darle forma, orientar. ¿Para qué? Porque tienen un proyecto, claro. Simplemente es apropiarse la idea de aterrizarlo bajo un formato que tiene que ver con una institución gubernamental y un rollo administrativo que, bueno, ya le tocará entender a los administrativos,
¿no? No a los portadores de cultura, ¿no? Entonces, yo empecé esa labor en el año 97, como bien apuntaban. A la fecha son 28 años en las que yo me formé, me capacité, me enamoré de la actividad de campo por todo este tiempo. Por eso soy un agradecido de Culturas Populares, de la institución, porque me dio a conocer un mundo que yo no ni me imaginaba que existía, ¿no? El conocer comunidades, el conocer expresiones de la cultura y el poder contribuir de alguna forma con mi trabajo para el desarrollo es algo muy, muy importante que hizo un parteaguas en mi vida, ¿no? A la fecha yo tengo, me parece pues mucho o poco conocimiento a diversas expresiones, pero cada que voy disfruto, cada vez que estoy cerca disfruto porque conozco un poco. Me interesé también en aprender un poco el tema de la lengua. Mi abuela materna en paz descanse, fue hablante del ñañú, fue su primer lengua. Mi mamá entiende la lengua, mis tíos hablan y escriben algunos la lengua, ¿no? Los que viven allá en Hidalgo, justamente en el Valle del Mezquital. Y a mí eso me significó desde un principio, el escuchar el ñañú en Querétaro, eso me significó porque era parte de mi historia, de mi identidad, de lo que soy yo en mi familia. Por ello, siempre sentí esa cercanía. Yo aprendí algunas palabras y siempre que llegaba a la comunidad, a Tolimán, a Mealco, siempre llegaba yo y haciendo mi mayor esfuerzo, decía Javi, y cuando me iba, Hamadi, Hamodi. Siempre dar las gracias, siempre saludar en otomí, y algunas frases fue lo que también me acercó a la comunidad, porque en la comunidad se daban cuenta que yo, aunque no lo sabía decir, me trataba de ser parte ¿no? de lo que ellos eran. Entonces, desde ahí creo que nuestra labor demuestra un poco el ser sensibles, el ponerse en los zapatos de la otra persona y el contribuir con lo que uno hace. A mí me parece que es una labor, pues, bien interesante, bien bonita. Podría hablar un poquito más, pero creo que ya llevo como el tiempo, ¿verdad? En el segundo No te bloque. preocupes, no te preocupes, Raúl, digo, porque lo podemos hilar perfectamente a lo que dices y como para que continuemos un poco con la plática. Esto que dices, ¿no? Como en el enamoramiento de poder tener la oportunidad de conocer comunidades y no solo las comunidades, los propios, pues, habitantes que también dan esta resistencia y nos enseñan, ¿no? Parte de lo que es nuestra historia como mexicanos. Y en este sentido, para ti, en estos años que has sido promotor y con todo lo que nos cuentas, ¿cuál ha sido como el reto o alguna experiencia que pudieras recortar como más especial que alguna otra en algún punto? No sé si en alguna comunidad o con alguna persona en específico que te haya marcado, digo, tanto favorablemente como tú lo decías hace ratito y tienes toda la razón, ¿no? De pronto los proyectos pueden cambiar vidas, que en el caso de Berta, que trae una luz y de ahí para adelante, y como la que nos comentabas de esta señora, ¿no? En el sentido como de yo cuando gano, ¿no? Que no es porque ella no quiera, no pueda ganar, sino que también, bueno, los contextos son distintos y también pues en las realidades se puede ir hacia otro extremo que no es el propósito del proyecto, ¿no? Bueno, del programa en este sentido. Y de esta forma, pues, ¿cuál sería como tu experiencia en anécdota o en algo que tú puedas recordar que nos pudieras compartir? Ya, muchas gracias. Sí, es un poquito esto, ¿no? Creo yo que el involucrarse, el tratar de documentarse y prepararse es fundamental para un promotor cultural, porque como lo dije en un principio, podemos estar mal o bien, ¿no? Entonces es importantísima la labor del promotor cultural en ese sentido. Yo recuerdo algunos proyectos bien interesantes, muchos en realidad en el estado de Querétaro, pero
pero creo que sin duda a mí me atrapó, me gustó mucho, fue el tema de la textilería, el tema de la cultura otomí de Querétaro. Por el año 2002, una cosa así, empezamos a tener algunos proyectos que solicitaban apoyo para compra de materiales, pero entre ellos había uno que decían, queremos materiales para elaborar muñecas, pero en esas muñecas lo que queremos revisar también es todas esas figuritas, todos esos dibujos que tienen, las iconografías. Queremos recuperarlas, esas antiguas de nuestras abuelitas, queremos bordarlas en estas muñecas. Queremos comprar materiales, queremos recuperar el quexquemen y esas técnicas, bueno, para nosotros lo veíamos de esa forma, ¿no? Esas técnicas prehispánicas que han ido ya desapareciendo, bueno, a través de un proyecto de PACMIC se nos hizo muy interesante, ¿no? A mí en lo particular. Le dimos seguimiento, ese proyecto tuvo a bien beneficiarse por allá de ese año, pero de ahí nos agarramos, ¿no? Empezamos a trabajar con ellos. Fue, digamos, el proyecto detonante de un proceso muy grande, muy amplio. Tuvieron, de hecho, otros 2 apoyos, no, un apoyo más, y luego de ahí se empezó a ampliar, ¿no? Varias personas se separaron de ese primer grupo y cada quien por su parte empezó a solicitar recursos para más o menos la misma situación, ¿no? Recuperar técnicas de elaboración artesanal, de fonografías y sobre todo el tema de algunos de las prendas de vestir antiguas. Nosotros hicimos parte de investigación, nosotros acercamos un poquito a otras instituciones para desarrollar un proyecto que se hizo en coordinación con el programa de arte popular, basado justamente en los proyectos de PACMIC, que ya eran varios para ese año, y en donde había un grupo ya numeroso, ya eran 36 mujeres que estaban trabajando, cada quien por separado, pero sobre una misma temática, ¿no? Que era la cuestión de la muñeca artesanal. A través de este programa del PACMIC y con el apoyo de los populares, empezamos a desarrollar un programa de desarrollo artesanal en Querétaro. Este programa de desarrollo artesanal recuperaba justamente este tema, ¿no? Las iconografías antiguas, las técnicas de elaboración artesanal, el pepenado, el hilván, el punto de cruz, el telar de cintura, pero sobre todo esto, ¿no? Las iconografías que cuentan, las iconografías que nos dicen qué pasa con la cosmovisión indígena, ¿no? De la comunidad. Lo que les daba a ellos esa identidad, porque lo podían aplicar en una muñeca o en una bolsa, en un mantel, en una bolsita, ¿no? Para mí fue algo bien interesante, ¿no? Y bueno, este proyecto, lo platico rápidamente, llevó a que en algún momento se desarrollaran dos prototipos de muñeca aquí las tengo, les voy a mostrar. La muñequita Don Chu se llama. Don Chu, Berta nos puede confirmar, significa muñeca en otomí. Esta muñeca fue desarrollada a partir de pues, muchos procesos, no solo del PACMIC, sino también algunos otros apoyos del Programa de Arte Popular de la Ciudad de México. Y esta otra muñequita, Lele, que viajó por el mundo hace unos años. Pero esta Lele tiene que ver con lo que nosotros vemos como el tema del patrimonio cultural inmaterial, que tiene que ver con el simbolismo del traje tradicional. Si se dan cuenta, es diferente a la ley comercial, que es de cambaya, con sus trencitas o su tocado, pero es la misma, ¿no? Solo que esta tiene esos elementos, ¿no? El simbolismo, el telar de cintura, no tiene esta el quexquemen, pero lleva su quexquemen, y la faja en telar de cintura, ¿no? Y el simbolismo del traje tradicional de la mujer otomí de Santiago Mezquititlán, ¿sí? Lo mismo en este caso, la muñeca Don Chu tiene todo esto que es la iconografía,
del pueblo otomí, que comparte con el estado de Hidalgo, por supuesto, y los elementos simbólicos, ¿no? La mujer, el bebé, ¿no? De pie. O sea, tiene muchos elementos que las mujeres de la comunidad de alguna forma retoman como parte de su identidad. Bien, estas dos muñecas son parte, a la postre, son parte de la declaratoria de patrimonio cultural del estado de Querétaro que hicieron para la muñeca otomí. Justo fue el boom de un proyecto muy grande, muy interesante en el estado, que, como vuelvo a repetir, surge a través de muchos proyectos de PACMIC y Prodici en ese entonces, que era otro programa que manejaba culturas populares también, y bueno, da como resultado un seguimiento importante en este tema, que no solamente fue de recuperación el tema cultural o el desarrollo del tema cultural, sino también del tema comercial. Es algo que sustentó de alguna forma o de manera importante y a la fecha y sigue creciendo la economía de muchas de las artesanas. ¿Por qué? Porque encontraron una beta importante para la venta de su producto cultural. No solamente el PACMIC se apoya para el tema que tiene que ver con la salvaguarda del patrimonio cultural, sino que también, aunque de lado, también apoya para el tema de la comercialización, el tema para allegar recursos justamente a lo que están haciendo, sobre todo en proyectos como artesanía, ¿no? O gastronomía, en donde puede haber cierta comercialización. Estos proyectos para mí fueron muy interesantes porque generan pues todo eso, ¿no? Una pequeña cadena, una seguidilla de actividades que de pronto detonan en algo bien importante, ¿no? Que pareciera que nacieron de la nada, pero tienen un origen justamente en que la comunidad está convencida de algo bien importante, de que su patrimonio cultural está inmerso justamente en esto, en las técnicas, en los saberes, en la transmisión intergeneracional de estos saberes y sobre todo de su patrimonio cultural, más allá del objeto, más allá del soporte de lo que tiene, ¿no? Las 36 mujeres, ahora ya cada quien por su parte, con grupos diferentes, tienen clarísimo que lo que vende, que es su producto, que lo que sustenta su actividad es justamente su patrimonio cultural, inmaterial. Y esto es una línea que trabaja el PACMIC de manera central, desde sus inicios. Eso es algo que tiene que ver con nuestro programa y también es como parte, ¿no? de lo que, de una de las vertientes que tiene la UNESCO, ¿no? Como el patrimonio cultural inmaterial justamente, y habla de eso. Entonces el PACMIC se alinea a esa área, ¿no? Para mí este proyecto es representativo, o estos proyectos son representativos. Por ahí estarán pasando algunas imágenes de diversas etapas en donde el PACMIC ha apoyado a varios proyectos, en donde no solamente es para la compra de materiales para la elaboración artesanal, sino también el etiquetado, ¿no? También la presentación, también en algunos casos ya han desarrollado marcas, ¿sí? El PACMIC puede ser una herramienta valiosísima para el desarrollo en este caso, de esa expresión cultural, pero también para el autosustento a través de la cultura, que finalmente es algo que pues interesa, ¿no? Sobre todo para la comunidad, porque es una forma de continuar con su actividad, con su patrimonio cultural, pero también de alguna forma generar autoempleo. Fíjate que ahí está en lo que dices. Este mes nosotros lo dedicamos al impacto que tiene el PACMIC en las comunidades del país y justamente a estos pioneros que iniciaron con el mismo. Y como dices, ¿no? Al final, como de un proyecto, pues entonces ya resultó en esta
como tú decías, como Querétaro y después de varios proyectos de mujeres, de pronto hacen ya no solo que se quede en el PACMIC, cómo va evolucionando y también de pronto cómo las mujeres se van, pues no que se apropien, pues porque siempre han sido parte de sus tradiciones, pero esta resignificación de también en la actualidad de hoy, cómo se visten las muñecas, cómo actúan con las propias generaciones que vienen detrás de ellas. Y pues en este sentido, ahí me gustaría hilarlo con Berta en el punto de cómo tu proyecto impactó a su comunidad en este sentido. Sé que son un grupo de mujeres, pero cómo es que la comunidad tiene este impacto, digo, más allá de que tocas puertas, las animas y las están estas inquietudes de tu parte. Y también que nos cuentes un poquito, nos decías que la danza dura más o menos 10 horas, lo que recuerdo, que nos cuentes un poquito cómo es el proceso, qué instrumentos tocan, qué músicos hay, si las prendas que portan son bordadas, compradas, si ustedes las realizan, si hay algún espacio donde se danza específicamente o danzan en donde, ahora sí que si en donde sea, si nos puedes contar como justamente este proceso de la danza, ¿quién te la enseñó a ti en algún punto o cómo fue esta evolución de la misma? Pues nosotras, como le comentaba hace rato, pues de pequeñas danzábamos ya. Entonces de ahí, pues ya de grandes nos enseñamos nosotras solas y nuestro vestuario es bordado a mano todo, nuestras blusas, muy, esos, así los colores, nosotras las elegimos. Collares, nosotras las hacemos, nada más compramos las perlitas. Esos collares son del proyecto que sacamos. Nos compramos lo que son collares, mandamos a hacer el bordado. El bordado es un poco tardó 3 meses, parece, para que nos entregaran nuestro vestuario, lo que es nada más las blusas. Les decimos aquí camisas nosotros, porque son 10 que mandé a hacer y como es bordado a mano, nada más en sus ratos libres, las señoras las mando a hacer. Yo también bordo, ¿verdad? Pero ya en cantidades grandes, pues también no puedo porque igual, pues bordando para poder sacar, porque ya son 10 bordados que mandé a hacer de mis compañeras. Y de los músicos también mandé a hacer sus vestuarios, su camisa, bordado también bordado igual casi como esto. Instrumentos, mandé a hacer ollas de barro, porque nosotros al danzar llevamos unas ollitas en la cabeza, portamos las ollas. Y pues no la tengo aquí, la tengo de qué lado, no sé si puedo voltear la cámara para que vean de un principio, cuando yo empecé a danzar, aún conservo lo que son las ollitas, son todos estos que tengo, todas las ollas que aún conservo desde que empecé a danzar, desde el 2010 hasta ahorita. Ahorita, andamos trayendo una ollita ya en las ollas. Son las fotos que tengo en cada evento que hemos participado. Todas mis fotos la tengo aquí de recuerdo. También estuvimos, pues nos tomamos foto con el licenciado Julio Menchaca, con nuestra presidenta, que gracias al director de la Casa de la Cultura que nos dio la invitación, le dimos la bienvenida a Claudia Sheinbaum, aquí en Huejutla. Nosotros la fuimos aquí se acostumbra a recibir a las personas que vienen de fuera con coronas,
y con rosarios de flores naturales, y así le dimos la bienvenida a nuestra presidenta aquí en la ciudad de Huejutla. Yo y mis compañeras tuvimos el honor, ¿verdad?, para estar ahí en el evento que ella vino. ¿Cuántas personas conforman la danza, Berta? Nosotras somos 10 mujeres, tengo señoras, señoritas y niñas, y 3 músicos que forman pues el trío, ¿verdad? En total somos 13 con los músicos. ¿Qué tipo de, hace ratito justo decías que ustedes escribían los cantos y cómo esto es esta labor de los músicos? ¿Qué tipo de música, para que los que nos estén viendo también nos podamos imaginar de qué es la música que ustedes danzan? Pues nosotros, pues tenemos también nuestros cantitos, tenemos nuestras letras que hace rato estaba escuchando. Voy a poner que también grabamos un disco casero, pero pues lo grabamos con nuestras letras que tenemos, y son las alabanzas que pues nuestra presentación que tenemos, y de ahí sacamos. Nosotras más nos enfocamos en escribir cantos en náhuatl. Ahora que estuve en Guadalajara en mis ratos libres, que apenas ayer llegué aquí en la ciudad de Huejutla, en mis ratos libres me puse, yo y una de mis compañeras, habíamos sido 2, escribir unas letritas. Primeramente Dios, el 3 de agosto, nada más escribimos y le ponemos el son. Ya le decimos el violinista, él el que se encarga de sacar el son, y nosotros que llevamos las letras, y tenemos un grupo de WhatsApp porque no tenemos tiempo, todos trabajamos, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, saco la letra, me grabo audio y les mando a mis compañeras en el grupo. En sus ratos libres, ellas también, porque todas están trabajando también, se ponen a ensayar. Como por ejemplo, hoy en la tarde vamos a tener un ensayo y ya todas nos vamos a reunir. Ahí ya llevamos la letra, lo que vamos a cantar. Ya le decimos, los músicos traemos una letra nueva, el son esto, y así ya nos acomodamos, cantamos, y cuando vamos a nuestra presentación con nuestro cantito. Hace rato comentabas que un papel importante de este proyecto en el cual tú eres la representante era visibilizar el papel de la mujer en la cultura indígena como tal. Y creo que es uno de los impactos que puede tener este proyecto, siendo beneficiario hace un año, y que pareciera que ha pasado muy rápido y que también han hecho muchas cosas, ¿no? Como tal. Y en este punto me gustaría hilar a nuestra siguiente pregunta, que es ¿cómo ves tú el futuro de esta danza? Ustedes como promotoras de la misma, si las personas están también interesadas en aprender, o al contrario, o en este sentido, si, como dices, algunos estados las invitan con el proyecto y con el programa PACMIC, de pronto si tuvo también una mayor difusión y la preservación de la misma. Entonces, para ti, ¿cómo ves al futuro, pues el proyecto, la danza, el grupo, las mujeres, la comunidad, y hacia dónde van? Pues como le vuelvo a comentar, desde que sacamos el proyecto y empezamos a llevarnos muy bien con el que era el director de la Casa de la Cultura. De ahí nos empezamos a salir más con ellos, nos llevaban a a lugares donde había encuentro de danzas, había muchas danzas, ahí participábamos porque pues nosotros, bueno, mi danza, nosotros traemos listones, las mismas cantidades de listón que portamos, los mismos colores, no metemos de diferente color. Todos los colores que yo traigo
son los colores que traen mis compañeras. Las collares son iguales, los aretes son iguales, portamos guaraches iguales. Hay partes donde vamos a danzar en iglesias, hay azulejo, no podemos danzar con guarache porque se resbala uno más. Entonces ahí danzamos descalza. Ya ve que le mandé el video. Las ollas de barro, porque con eso nos identificamos, porque aquí donde somos del pueblo, elaboran lo que es la artesanía de barro. Lo portamos en la cabeza, le ponemos flores, acá le ponemos flores, es nuestra ofrenda que le llevamos, y con la música que llevamos, cantamos y portamos. Dependiendo del color, las ollas tienen 4 colores. Tenemos muchos colores de vestuario, pero ya cuando toca un color rosa, ponemos la flor en rosa. Dependiendo de si es verde, ponemos así, y ya ponemos a danzar con nuestras sonajas. Con eso también, pues llevamos a las iglesias o capillas donde nos invitan, ¿verdad? Y claro, no hay que quedarnos así. Yo, como les comento a mis compañeras, como le vuelvo a repetir, nosotros somos un grupo bien unidos. Nosotros nada más con un mensajito que les mando, tenemos ensayo, ahí estamos todas, nos llevamos muy bien, gracias a Dios, y nos preparamos y a seguir adelante. Como le digo, no nos vamos a quedar estancados donde estamos, al contrario, vamos a echarle más ganas y llegaremos mucho más lejos con nuestra danza, con nuestros cantos, que también estamos, como ahorita, el que está ahorita, ese lo compusimos nosotros, es en letra en náhuatl, está en la tele. Ahí es un disco casero que grabamos, y son todas las alabanzas que vienen en el disco. Son 16 alabanzas, y así hemos estado y así seguiremos así haciendo, pues para que nuestra somos pasajeros en esta vida, pero por eso hay que enseñar a las pequeñas, hijos, hijas, nietas, para que ellas también igual no dejen que se pierda, que lo sigan rescatando. Igual los niños también. Ahorita en el grupo que tenemos de los músicos, entre ellos está un niñito tocando la jarana ahí con nosotros, con su papá, pura familia. En el trío está pura familia, el papá, tío y hijo. Un niñito empezó como de 8 años, ahorita ya tiene como 12 años el niño, y ahí sigue con nosotros. Donde andamos, ahí va a las 10 horas, las pequeñas que andamos trayendo, ahí también andan, no se duermen, les gusta danzar, y es lo que también nosotros nos da gusto, de que las niñas que andamos trayendo, porque les gusta también. No a todas las personas nos gusta también estar en una danza. ¿Por qué? Porque es dedicarle al 100%, y muchos dicen, es que yo tengo marido, es celoso, yo tengo hijos, no tengo con quién dejarlos, pero pues nosotros los que estamos ahí, nos hemos acoplado bien, pues claro, cuando salimos, pues hay que organizarse, como yo les digo, mis compañeras, vamos a tener... va a quedar con sus enchiladitas, su comidita ya preparado, y uno ya va a danzar a gusto, para no estar pensando que yo dejé mi familia sin comer y todo. No, ahí vamos a estar, danzar toda la noche, a echarle ganas. Y además, como dices, cuando uno está haciendo una actividad, hay que enfocarse en la que está haciendo. No hay que, de pronto nos llegan muchos pensamientos, pero bueno, y la danza, pues al final de cuentas, lo dijiste al inicio, es
pues también es parte de una ceremonia, es parte de una entrega, de un agradecimiento a todo esto Así que se es. nos regresa de alguna forma, ¿no? Que eso es un dar gracias y en este punto, pues Así es. también... pues estar preparados para la siguiente convocatoria que puedan aplicar para continuar con este proyecto. Y antes de, bueno, de cerrar, me gustaría que Raúl justo nos comentara como desde su visión en estos tantos años como promotor y con todas estas experiencias que ha tenido y de pronto ahora como también un estado a través de los proyectos de unas mujeres tienen este patrimonio cultural y de ahora pues da este giro, ¿no? Para ti, Raúl, ¿cómo después de PACMIC cumple 36 años y después de de tantos años recorridos, desde tu punto de vista, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cómo crees que es también este futuro para los proyectos? Porque también hay que ser honestos, pues las realidades son diferentes a cuando inició el programa, ¿no? Salir a territorio de pronto es bien diferente a como lo era antes, a como lo es hoy, y cada estado tiene su particularidad. Entonces, desde tu punto de vista, Raúl, cómo visibilizas el programa 36 años después? ¿Cómo lo ves ahora desde que has iniciado también tu promotoría con él y la experiencia que tienes? Bien, como bien lo dice, son en el PACMIC, a nivel nacional, por supuesto, son diferentes, ¿no? Particularidades. Si en el estado es diferente, ¿no? Toda la población que participa, no es lo mismo proyectos en el semidesierto, en valles centrales, o en la Sierra Gorda, o en las zonas indígenas, o en las zonas urbanas. A mí me parece que de cuando yo conocí el PACMIC hace 28 años, 25, 28 años, a la fecha ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, pero sobre todo obedece muchos cambios de esto a las reglas de operación, a, a las nuevas formas de control, ¿no? Administrativo, que son necesarias, ¿no? Para poder estar dentro de el presupuesto del gobierno federal. Pero bueno, el PACMIC nace como una forma de transparentar y de acercar los recursos de manera directa a las comunidades, sin que tengan que pasar por toda esta parafernalia administrativa que muchas veces desalienta procesos. De esa forma empieza, de hecho, inicia con lineamientos el PACMIC. Posteriormente se meten reglas de operación que eran sencillitas, hasta ahí, para mi gusto, bien. Pero ahora, en la actualidad, hay muchos grupos que se desaniman solamente de escuchar que tenemos que presentar, perdón, que tienen que presentar un acta de asamblea comunitaria donde no hay asamblea. Donde, ¿cómo le van a hacer para tener la firma de una autoridad tradicional en un acta de asamblea cuando no se junta el pueblo para eso? ¿No? Son comunidades diferentes a Oaxaca, a Guerrero, a estados del sur, ¿no? O del centro, de Michoacán, de Hidalgo. Aquí es diferente la realidad. Cosas como esas, ¿no? O las cotizaciones, o toda la tramitología que se tiene ahora. Y que nosotros estamos inmersos en ello, sobre todo por lo que bien apuntabas, la falta de presupuesto. Tenemos que hacer a larga distancia. Ya no es lo mismo ir a la comunidad, en nuestro caso, que mandar la convocatoria, que hacerles llegar formatos que diseñemos para aligerar un poco esa carga administrativa y esperar a que lleguen, ¿no? O sea, nosotros creo yo que tenemos un reto importantísimo que es justamente que las unidades regionales cuenten con estos recursos para poder acercarse. Es fundamental el trabajo en campo. Nosotros tenemos solamente un promotor en campo de la unidad regional. Hay unidades que tienen 10, 15 promotores que viven en la comunidad, ¿no? No tienen problema, pero hay muchas unidades en el país que no tenemos promotores en campo,
que estamos trabajando y operando desde el centro. Entonces ahí se vuelve un poco complicado, ¿no? Y sobre todo con algunas poblaciones. Habrá otras en las cabeceras municipales o en ciudades más grandes, en donde tienen la tecnología cercana para poder elaborar el proyecto, enviarlo por correo electrónico, ¿no? Estar al pendiente, teléfono. Personas que ya han ido a tener alguna instrucción académica superior, que pueden desarrollar proyectos súper bien hechos, ¿no? Para el PACMIC y bien, ¿no? Con reglas de operación a la mano y demás. Pero hay muchas poblaciones en la comunidad, en Querétaro, en Sierra Gorda, en Valles Centrales, en donde difícilmente se tiene acceso a las tecnologías. Y aunque se tengan, de pronto no se entiende, ¿no? ¿Qué estamos planteando nosotros dentro de nuestras reglas de operación? Entonces ahí es importante y creo que es uno de los retos de culturas populares el poder tener gente que opere programas como el PACMIC en campo y que estas personas que estén justamente en campo, que tengan esa sensibilidad. No hablo de conocimiento, porque todos los compañeros tienen conocimientos y tienen las mismas reglas de operación, pero sobre todo la sensibilidad, el acercarse, el conocer a la comunidad y ser empáticos, ¿no? Creo que nos falta un poco eso. Ya los promotores viejos de culturas populares se han ido retirando, los que se formaron en campo. Ahora tenemos promotores culturales que son una bala, rapidísimo, llegan, van y vienen, ¿no? Pero que creo yo que tiene que permearse de eso, de acercarse a la comunidad, de ser empático, de ser sensibles hasta ciertas expresiones culturales, ¿no? No solo verlo desde fuera como trabajadores de culturas populares administrativos, sino también verlo desde adentro, como parte de esa cultura, parte de ese entorno y patrimonio cultural que es general, ¿no? Como mexicanos, como bien apuntaste hace rato. Es algo que también nosotros tenemos que tener como algo relevante, importante y que nos signifique. Y en eso tiene que trabajar la Dirección General de Culturas Populares, me parece, con muchos de los compañeros, muchos de nosotros, en talleres de capacitación, sensibilización, de reflexión, del trabajo que estamos desarrollando en campo, porque es muy, muy importante. No solamente podemos llegar y mandarle la convocatoria y que lleguen los proyectos, ¿no? Necesitamos estar en campo y necesitamos tener nosotros esa reflexión también. Creo yo que ese es el reto de culturas populares, del PACMIC en específico, a 36 años de su creación, para que no sea un programa como muchos otros, ¿no? Sino que sea un programa que cumpla con lo que fueron sus orígenes, acercar el recurso a las comunidades, allanar el camino para que ellos tengan las herramientas y que puedan accesar al recurso federal, al recurso estatal, de manera más simple, pero también de manera más transparente, para que ellos se dediquen justamente y centralmente a lo que dice la compañera Berta, a lo que es su patrimonio cultural, no estarse preocupando de toda una parafernalia administrativa o de que quién va a llegar y quién les va a decir o orientar o porque les lo conocen o no lo conocen, ¿no? Sino que se tenga esa posibilidad de que todo portador de cultura del Estado, aprovechando los medios de comunicación, aprovechando todo esto que hay de moda, ¿no? El WhatsApp, las redes sociales y demás, creo yo que puede apoyarse mucho en eso, pero sobre todo esta parte, ¿no? La sensibilidad, la capacitación, la reflexión que puedan tener al interior de las unidades regionales los trabajadores, promotores culturales de la unidad o de las unidades en el país. Sin duda coincido contigo en este sentido. Digo, 36 años no pasan en vano, ¿no? En todas estas transformaciones de cómo inició el PACMIC a cómo es ahora y que justamente uno de los puntos medulares y centrales son las reglas de operación y que día con día justo se está trabajando en ello para que las comunidades, y que bien lo apuntas, ¿no? Es para los cuales esta convocatoria es hecha, sea de un fácil acceso
también, ¿no? Porque de pronto, y bien lo apuntas, ¿no? De pronto, aunque ya cuando entras en el hilo de la convocatoria y del papeleo, dices, bueno, ya arrancas, pero de un inicio es como de, wow, ¿no? Es puntos, la guía, etcétera. Pero bueno, se trabaja en ello. Y pues también me gustaría agradecerles de antemano esta participación que tuvimos el día de hoy con el proyecto de Berta, con la experiencia de Raúl y pues apuntar a que los que están sintonizando, pues bueno, aunque ya cerró la convocatoria este año, pueden participar el año que viene. Recuerden que tienen hasta 3 posibilidades para poder participar. A Berta le quedan 2, así que hay que cachar la que viene en el estado y prepararse para qué es lo que se quiere en la continuidad del proyecto. Y pues muchas gracias a ambos por su tiempo, y bien lo apuntabas también, ¿no? Por la sensibilidad que se requiere tanto de ser un beneficiario, porque yo creo que cuando uno es beneficiario, pues implícitamente se va a convertir en lo que ahora es Berta, ¿no? Una promotora cultural que a lo mejor ni lo había pensado de esa forma, y no solo con el PACMIC, a lo mejor también ya lo traía, pero esto nada más vino, que sea beneficiaria, vino a reforzar también esta identidad de parte de su cultura, parte de esta energía que otros reciben y que puedan también pues de alguna manera reproducirlo en verla danzar, en tu entusiasmo, Raúl, ¿no? De todas tus experiencias hacia las comunidades y que apuntabas muy bien, ¿no? También en los territorios, de pronto pues es una convocatoria muy noble, pero que se va transformando día con día. Y pues Berta, me gustaría para cerrar, si nos quieres compartir tus redes sociales, dónde las encontramos o justamente en estas cuestiones tecnológicas de ahora, dónde pueden saber sobre la danza. Pues me pueden encontrar en el Face como Danza de Indita Santa Cecilia de la Peña Chililico, y también tengo mi cuenta personal también como Bertita Castillo. Igual tengo en TikTok, también subo videos igual de la danza, como Bertita Castillo. Ahí nos pueden Muchas encontrar. gracias. Pues muchas gracias a Berta, a Raúl nuevamente y pues los esperamos en la próxima sesión de Veredas Recorridas e Historias que Contar a 36 años del PACMIC, que bueno, en agosto continuamos con los temas de poblaciones indígenas ad hoc a que en la primera semana es la conmemoración de los pueblos indígenas, entonces nos acompañarán ahí algunos otros compañeros que justamente este programa va hasta el 9 de diciembre, cada martes a las 12 del día por el Facebook oficial de la Dirección General de Culturas Populares. Entonces, si no tienes nada más que agregar, Raúl. No, pues solamente agradecer nuevamente el espacio. Creo que los promotores culturales de la Dirección de Culturas Populares tienen mucho que decir y mucho que hablar, y necesitamos de estos foros también, porque de alguna manera contribuimos de manera pues importante, ¿no?, al desarrollo del programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos y sí, realmente es el corazón y la sangre en algún punto para que esto siga manteniéndose. Y pues bueno, agradecerles nuevamente y pues nos vemos a la próxima y muchas gracias. Gracias. Chao.